Como se lo contábamos en titulares, la Sala Constitucional archivó un procedimiento disciplinario contra una jueza involucrada en el caso conocido como Topo. Este caso, que inició con allanamientos y también detenciones por presuntos delitos de corrupción interna dentro del Poder Judicial en junio del 2024, ahora pone en la mira serias deficiencias y prácticas dentro del Ministerio Público. El reportaje lo tiene preparada nuestra compañera Alejandra Madrigal, a quien le doy las buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Michael, a usted y a nuestros televidentes. Un tema que le hemos venido dando seguimiento recientemente con una clausura, por decirlo así, o la decisión de una jueza de determinar que todos los allanamientos eran espurios, por decirlo de alguna forma, y ahora se suma este nuevo capítulo, que es una resolución de la sala por un caso que tiene que ver, dentro de este caso, por un tema administrativo, no es lo penal, pero con esto ya se cerraría como todo el círculo alrededor del caso Topo, que podríamos decir que está enterrado. Veamos la información. Un fallo reciente de la Sala Constitucional deja al descubierto serias deficiencias en las prácticas del Ministerio Público en el caso conocido como Topo. La resolución de los magistrados archivó un procedimiento disciplinario contra una jueza investigada por el Ministerio Público. Este caso se dio a conocer el pasado 21 de junio del 2024, cuando el OIJ y la Fiscalía, tras 8 allanamientos, detuvieron a 6 funcionarios, 3 de la Fiscalía y 3 jueces, porque se les atribuía delitos como tráfico de influencias, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, divulgación de secretos y cohecho propio. Según el Ministerio Público, tras el asesinato del ex juez y abogado Luis Diego Ulloa, en el celular del fallecido se encontraron supuestas conversaciones que comprometían la integridad de los jueces y fiscales. Pero en menos de un año todo cambió. Lo que la sala establece es algo en realidad que ya se ha venido estableciendo y que va en la línea jurisprudencial de los últimos años, y es a partir de qué tipo de información de un proceso penal puede un tribunal disciplinario, en este caso la inspección judicial, iniciar o continuar con una investigación de carácter disciplinario, un procedimiento sancionatorio. Lo que ocurrió en este caso y lo que la sala verifica como una violación a los derechos fundamentales de mi defendida es que se utilizó información protegida por el derecho constitucional a la intimidad, cuyo alcance o cuya vulneración solo atañe directamente al proceso penal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando un juez de la República autoriza la obtención de información proveniente de intervención de las comunicaciones o proveniente del secuestro de información privada o de registros de esa comunicación, solo lo puede hacer en relación con el proceso penal porque la Ley 7425 así lo establece. Al comunicarse esta información y el contenido de estos mensajes a la inspección judicial, la génesis de ese proceso disciplinario es espuria y es ilícita, porque se está haciendo uso de información que no puede utilizarse para la investigación de una causa disciplinaria para justamente un procedimiento sancionatorio. La decisión no solo beneficia a la jueza, sino que podría tener amplias repercusiones para otros funcionarios. Pero el alcance de este voto no es estrictamente solo para causas en contra de funcionarios judiciales involucrados con este proceso penal, y no solo es tampoco para funcionarios judiciales involucrados en cualquier proceso penal. Es también para funcionarios de cualquier órgano de la administración pública que se vean investigados y cuyo objeto de la investigación o cuyo origen de esa investigación provenga de información que se obtuvo dentro de un proceso penal al amparo de la Ley 7425. Noticias Telediario confirmó que la inspección judicial ya notificó a la jueza del archivo de la causa disciplinaria. Este nuevo revés para el Ministerio Público forma parte de una serie de errores que ha enfrentado la Fiscalía en este caso. Es el corolario de una serie de errores que la defensa ha venido apuntando dentro de este caso, tanto en sede penal como en sede disciplinaria por parte de mi representada, en los que se verifica que la actuación del Ministerio Público ha sido una actuación atropellada, ha sido una actuación realmente, pues a falta de otra palabra, torpe y técnicamente improcedente.
El fallo no solo cuestiona la actuación del Ministerio Público, sino que también redefine los límites del uso de pruebas sensibles en investigaciones administrativas. Tiene una consecuencia, digamos, indirecta dentro del proceso penal. Y esa consecuencia indirecta es que la sala estipula que se trata de información justamente protegida por la Ley 7425. Entonces, el propio origen del proceso penal también perfectamente puede cuestionarse, porque no podemos olvidar que se trata de información que provenía de otro proceso penal. Entonces, corresponderá a las autoridades judiciales determinar si en el traslado de esa información del proceso penal por la muerte de don Luis Diego Ulloa a la investigación que obedece a estos funcionarios judiciales, existió también una vulneración del texto de la Ley 7425. Pero enumeremos las irregularidades en el caso Topo. El pasado 12 de marzo evidenciamos una serie de deficiencias en la custodia de pruebas. La cadena de custodia del teléfono del ex juez Luis Diego Ulloa se quebrantó, permitiendo que fiscales ajenos al caso accedieran a información confidencial antes que el OIJ. El pasado jueves 22 de mayo, las órdenes judiciales fueron cuestionables, luego de que una jueza aprobó allanamientos y secuestros en junio del 2024 tras copiar y pegar la solicitud del Ministerio Público sin realizar análisis propio de la situación. Y recientemente, calificaciones inconsistentes. Inicialmente se acusó a la jueza que presentó este recurso de amparo de falsedad ideológica, pero un audio de una audiencia preliminar desmintió esa acusación. Pero además de todo eso, lo más importante para mí es que si la investigación no tuviese ninguno de estos defectos, no podemos dejar de lado el hecho de que mi representada, al menos, y hablo por ella estrictamente, se le atribuyó una conducta que no es delito. ¿Qué se le atribuyó a ella? En síntesis, que consignó información falsa en una minuta de una audiencia preliminar en la que participó don Luis Diego. Esa información con la que el Ministerio Público solicitó el allanamiento y la detención de mi representada y que solicitaron también medidas cautelares de suspensión en el ejercicio del cargo y que la exhibieron en medios de comunicación detenida y como parte de una red de corrupción, esa información fue desmentida horas o días después, porque cuando el Ministerio Público secuestra el expediente y secuestra el audio de la audiencia preliminar, del audio de la audiencia preliminar se desprende directamente que era absolutamente falso que Luis Diego no hubiese comparecido y no se hubiese apersonado como abogado defensor de esta persona. Entonces, el delito que se le estaba atribuyendo a ella, que era un delito de falsedad ideológica, era totalmente descartable a partir de ese momento. El Ministerio Público lo reconoció posteriormente cuando cambió la calificación jurídica provisional del hecho a un incumplimiento de deberes por supuestamente no haber garantizado el derecho de defensa del imputado cuando la propia audiencia nuevamente desmentía esa circunstancia. Noticias Telediario nuevamente solicitó la semana pasada una posición al Ministerio Público sobre este caso y seguimos esperando respuestas. Con información de Alejandra Madrigal, Noticias Telediario. A veces uno... ¿Quién empieza? Es como la misma historia que hemos repetido en otras ocasiones, Michael, de que esperamos una respuesta clara, contundente de parte del Ministerio Público en un caso que fue muy mediático, pero seguimos esperando. Y es un caso que nosotros le hemos venido dando seguimiento desde el mismo momento en el que informamos sobre cómo se rompió la cadena de custodia del teléfono celular de este ex juez y abogado que fue asesinado en La Unión. Que es el que estamos viendo en pantalla en este momento. Correcto. A partir de esa lamentable muerte se da toda la detención de 3 jueces y 3 fiscales del Ministerio Público que estaban unos destacados en Tres Ríos, en La Unión. Y a partir de ahí es que se deriva todo este caso conocido como Topo, con las intervenciones que se hacen del teléfono celular y las conversaciones que tenía el abogado con sus excompañeros de trabajo. Ok, entonces, al hombre lo asesinan, al ex juez lo asesinan, comienza la investigación por ese asesinato como una muerte adicional. Dentro de esa investigación, donde están analizando las llamadas telefónicas que había realizado el ex juez, encuentran algunas conversaciones aparentemente, y ahí es donde se inicia este caso de supuesta corrupción, donde se detienen a 3 jueces y 3 fiscales. Después nos damos cuenta de que efectivamente la jueza que dictó las medidas cautelares ni siquiera leyó lo que ella iba
a decir, sino que hizo un copy-paste y procede con las medidas cautelares. Hasta ahí vamos bien. Correcto, y eso fue lo que la semana pasada nuestra compañera Valeria Martínez nos reportaba sobre La anulación de ese proceso. anulación de todo eso. Ok, se anula ese proceso por completo, entonces. Todo ese proceso, y de hecho hay que decir que la semana pasada el Ministerio Público, la Fiscalía Adjunta de Probidad y Transparencia, ya ordenó la devolución de todos los celulares, de las computadoras y de los artículos que habían sido decomisados a los 3 jueces y los 3 fiscales, quienes figuraban como sospechosos de filtrar información, ¿verdad? Porque aquí hay 2 investigaciones. La acusación es muy grave. Correcto, eran varios delitos. De hecho, tal vez si mis compañeros me ayudan en un momento de la nota, ahí tipificamos cuáles eran los 4 o 5 delitos que estaban, que se le atribuía por parte del Ministerio Público a estos 3 fiscales y los jueces. Y los jueces. Y que ahora con esta resolución de la Sala Constitucional en sede administrativa, porque esto ya no es penal, esto es administrativo, era la causa que se les investigaba a ellos por todo el tema de incumplimiento de deberes. Entonces, y que la intención era separarlos del cargo, ¿verdad? Claramente ellos ya pueden volver, al caerse toda la orden de allanamiento y toda la resolución, al tener que devolverles los teléfonos celulares, todo lo que se les había decomisado, ellos ya están en pleno derecho de volver y continuar con su labor como jueces o fiscales. Muchos, de hecho, los 6, hay algo importante, que si bien es cierto, este recurso de amparo lo presenta una de las juezas imputadas en este caso, aplica para todos, ¿verdad? Entonces, sí, por jurisprudencia. Exactamente. Los 6 podrían, o les equivale para todos, pero en este caso ya ella le fue notificado que se le archivó completamente la causa disciplinaria que se llevaba contra ellos. Ahora, ¿qué pasó con ese teléfono celular que salió de la cadena de custodia y que estuvo durante un fin de semana y que, como bien usted decía, lo reportamos en marzo anterior, que estuvo un fin de semana en manos del Ministerio Público, en la Fiscalía General, y rompiendo todos los procedimientos correctos que deberían de ir dentro de una investigación con este peso, donde se estaba acusando a 6 funcionarios públicos de corrupción, literalmente? Michael, de lo que tengo información hasta el momento de la investigación del homicidio de don Luis Diego, es que el avance en la investigación es poca. De hecho, yo he hecho reiteradas consultas a la oficina de prensa del Ministerio Público para saber qué ha pasado al Ministerio Público y a OIJ, para saber qué ha pasado con este caso. De hecho, la semana pasada, evidentemente, lo volví a hacer y sigo esperando respuestas. Ahí están los 4 delitos en los que se les está acusando. Esos son los 4 delitos de tráfico de influencias, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y divulgación de secretos. Entonces, ante este panorama, Alejandra, el caso Topo no tiene ninguna salida más que volver a la investigación original, que era por el asesinato del ex juez. Correcto. Eso es lo único, porque el caso de la filtración de los teléfonos o del teléfono de don Luis Diego y las conversaciones que hay con estas 6 personas, ya todo ese caso ya está enterrado. Ahora, el abogado de alguna u otra forma critica el hecho de que el teléfono haya salido de la cadena de custodia. Sí, de hecho ellos lo mencionan varias cosas, Michael. Primero, que el teléfono haya estado en manos del fin de semana en un proceso poco usual, que eso es una de las cosas que un proceso ilegal, porque está fuera del proceso legal. Correcto. Todo el tema de la cadena de custodia, no, la noticia crímenes, que uno de los momentos nosotros lo mencionábamos, que la fecha de la noticia crímenes era anterior a la investigación que iniciaba el Ministerio Público, cuando debería de ser al revés. Bueno, claramente esto lo único que demuestra es que a nivel del Ministerio Público que hay una falla grave que intentó involucrar hasta propios funcionarios de la Fiscalía, del Ministerio Público, y que eventualmente se cae toda esta tesis y lo más preocupante es que uno dice, ¿dónde están los jueces que fiscalizan que estos procedimientos vayan de la manera correcta? Y es donde hay una verdadera preocupación, me imagino, no solo por parte de los abogados, sino por parte de cualquier ciudadano que al estar ingresado en un proceso confía en que va a haber una contraparte que verifique
No, y que verifique que los procesos se cumplan como tiene que ser. O sea, que una jueza haya hecho un copy-paste, o sea, es que da risa, pero lo que debería darnos es gran preocupación si así se están resolviendo otro tipo de casos. Bueno, Michael, nada más para anotar un último punto, que el abogado lo decía en el caso de la acusación que se hace contra esta jueza que presenta este recurso de amparo, es que a ella se le menciona por un delito. Cuando se van a revisar los audios de la audiencia en la que ella participó y que el abogado de la defensa, de la persona que ella estaba incriminando, por decirlo de alguna forma, era don Luis Diego. Para el Ministerio Público ahí había una falsedad ideológica. Cuando revisan los audios de esas actas, se dan cuenta que el señor sí estuvo en la audiencia. Entonces, sí, modifican el delito y al final termina en esto, en que se archiva la causa. Entonces, también es como decía el abogado, es muy espuria la investigación que hace el Ministerio Público. Sí, tiene graves falencias, claramente. Ojalá que el Ministerio Público se refiriera al caso para traer transparencia a este tipo de tensión, de situación. O sea, nada pierde el Ministerio Público aceptando si se cometió un error dentro del proceso, uno o varios de los errores, y aprendiendo de ellos, hablarle claro a la población de que en el resto de los procedimientos pueden estar tranquilos. Lamentablemente sabemos que eso no es la situación, al menos con este Ministerio Público que no da ningún tipo de respuesta cuando se le pregunta. Así es, vamos a seguir intentándolo. Bueno, gracias Alejandra por este reporte. Buenas noches.